lo que él está haciendo ahora, pero sin tecnología. De hecho, no tiene nada que ver. Lo suyo fue una aventura, lo mío es un paseo. Bueno, la primera aventura fue en 1976. Ha salido el día nublado. He hecho un viajecito hasta la moto para llevar todo, bueno, casi todo. Y que nada, que al final no voy a cruzar el río ese. Que voy a volver por donde he venido, que lleva 2 días sin llover y algo de agua supongo que se habrá evaporado. Todo seguro que no, aquí las cosas no se secan. De hecho el traje de baño de ayer no se ha secado, pero bueno. A ver si me aguanta 1 hora y media o 2 horas. Paso la parte esta del Barrizal Supremo. Pues parece que no va a haber suerte. Se ha puesto a llover. Todavía no he llevado las cosas y ya está lloviendo. Así que nada, va a ser un día súper interesante de conducción. El otro día a la noche no creo que no comenté nada, pero aquí tienen unos pasos para las vacas estupendos y este es de los que mejor está. Hay otros que les falta la parte del medio, otros que esos de los lados son de hormigón y están medio rotos o de madera y patinan, como este. Y pasando uno de ellos metí la rueda de adelante. Solo un ¡pum! Como si fuese un disparo, todas las vacas empezaron a correr. Y yo no sé por qué, pero la rueda volvió a salir. Así que bueno, libre. Y solo para llegar a la civilización 1 hora y media. Así que me he ganado un desayuno por lo menos. Bueno, la diferencia entre cuando se puede ver el camino y cuando no, aparte de que llevaba 600 kilómetros el otro día ya antes, es que te pones en peligro para nada. Me caí un montón de veces, me patinó la moto un montón de veces y te sentías en peligro todo el tiempo. Por eso siempre digo que de noche no hay que conducir. Ahora, te pilla en mitad de la nada, pues sigues. Pero siempre que se pueda hay que evitarlo. Así que bueno, hoy tengo pocas horitas, menos mal. Así que nada, voy a desayunar y le doy gas. Aquí no era. Estoy en Santa Cruz de Cabralia y os tendría que enseñar unas playas paradisíacas que hay por aquí, pero ya veis cómo está el día. Por eso nunca traigo planes muy establecidos. Y resulta que ayer, estando de fiesta con los Couchsurfers, bueno, de fiesta, en el cumpleaños de una amiga suya, me encontré a un amigo suyo que es uruguayo. Y resulta que el padre debe de ser un personaje de la hostia que quiero conocer. Y queréis conocerlo aunque no sepáis. Queréis conocerlo, seguro. Un fenómeno, hace 40 años lo que hizo, madre mía. Bueno, como os decía, ayer conocí a Diego en el cumpleaños de... ¿Cómo se llamaba? En el cumpleaños de Susu. Que yo pregunté que si la forma de brindar era Susu. Y pensaba que era una forma de brindar, no, resulta que era el nombre de la chica. Y entonces, pues eso, aquí está Diego, que le conocí ayer. Hola. Y hoy habíamos venido a conocer a su aita, a su padre. Hola, buenas tardes. Que nos va a contar una historia bastante increíble. Bueno, cuéntanos entonces, ¿de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Y cuándo hiciste esos viajes? Bueno, mi nombre es José Topolansky, soy de Montevideo, Uruguay, y hace 25 años que vivo en Brasil. Pero he hecho unos viajes interesantes a lo que él está haciendo ahora, pero sin tecnología. De hecho, no tiene nada que ver. Lo suyo fue una aventura, lo mío es un paseo. Bueno, la primera aventura fue en 1976, cuando yo iba a cumplir unos 20 años de edad. Tenía un auto antiguo de 1929, porque salimos de Montevideo andando, recorrimos Argentina, Chile, por encima de la cordillera de los Andes, para esas carreteras muy precarias todavía en aquella época, pasando por Perú, siempre visitando amigos, y ahí fueron pasando los meses, hasta haber llegado a Caracas, en Venezuela, en septiembre más o menos de 1976.
Y bueno, y pasamos más o menos un año en Caracas hasta que vendí el vehículo. Y ya mi vinculación con las motos ya era mucho, me gustaban las motos desde chico, desde niño, me gustaban las motos y mi sueño era comprarme una moto. Pues cuando llegué a Uruguay compré mi primera moto grande, que ya empecé con una 650, fue mi primera moto. Ahí comenzó a nacer la idea de un nuevo viaje. Preferí viajar en vuelo de línea a Estados Unidos y comprar una motocicleta en el sur de Estados Unidos. ¿Cuál compraste? Compré una Kawasaki Z1000 del año 78. Una Z1000, atento a la historia. Z1000 de 1978, 4 cilindros, 4 carburadores, 90 caballos. Entonces mi viaje empezó en el sur de Estados Unidos, visité algunas ciudades, fui para México, donde tuve un accidente ya en el norte de México. Fui atropellado por un auto, fui atropellado por una persona que no tenía documentos ni siquiera para conducir un vehículo, que atravesó la carretera sin mirar y me atropelló. Bueno, ahí fue cortado el viaje, después quise seguir para el lado de Nicaragua, cuando me recuperé y no conseguí pasar a causa de la guerrilla. Era la época de Somoza, de la propia embajada me mandó nuevamente para México, donde tuve que embarcar la moto y obviar una parte de mi viaje. Fue cortado por la guerrilla y por el accidente y por la muerte de un compañero también que financiaría la segunda etapa de nuestro viaje a partir de Manaos. Entonces tuve que mandar en un barco hasta el puerto de Itajaí, en Santa Catarina. Volví a recuperar mi motocicleta en Itajaí, fue un trabajo muy serio porque ya había corrupción y querían quedarse con mi moto. Y bueno, pues conseguí algunos amigos que resolvieron mi situación, o sea que fue un viaje rodeado de cosas tristes. Por el otro lado me dejó una experiencia de vida enorme. Y lo cuento hasta el día de hoy, sobre todo cuando llega gente como Koldo, que está viajando, haciendo una cosa que yo siempre quise hacer en mi vida realmente. Y hasta ahora, con 62 años, todavía tengo ganas de continuar. Pero estoy aquí en un paraíso que hace 25 años que me tiene amarrado, vamos a decir, porque muchas veces no puedo y también no quiero salir de él, porque es uno de los lugares más lindos que he conocido. Es precioso. Realmente en todos mis viajes, en todos los lugares que he ido, esta tierra es fantástica, muy linda, y he sido muy bien acogido aquí. Y mi esposa es nativa, tengo una hija nacida aquí con 23 años ya. Y aquí mi hijo Diego, que está filmando, que nadie lo ve ahí, pero está filmando, y es el que me acompaña, en el cual nos pueden visitar en maeteresa.com. Antes me ha estado contando cada historieta, porque que claro, ahora he hecho un resumen, pero alucináis con la cantidad de historias que le pasaron. Pimeas. Así que muchas gracias a ti por contármelas y por hacerme pasar tan buen rato y por compartirlas con la gente. Muy bien, entonces quienes nos están viendo, pues nos venimos a visitar. Que venga. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Pues aquí, como en Togo, han subido la gasolina y el petróleo en general, y los transportistas pues están protestando, como es normal, porque no les sale las cuentas. Estamos aquí parados y no saben si me van a dejar pasar o no. No, ha ido a preguntar el chico y que no, me viene diciendo que no, que no vamos a pasar.